Viditeum Pater eius, et misericordia motus sesidit super colum, eius dixit coeli filius, Pater, peccavit Los comentarios del Apocalipsis escritos por Beato de Liébana en el año 776 los termina. Es una obra singular que ha marcado toda la Edad Media hispana. Es el texto más importante, todavía se conservan 20 y tantas copias manuscritas iluminadas. Iluminadas quiere decir con dibujos o representaciones pictóricas, para ser más exactos, que acompañan al texto. Generalmente hoy el beato se entiende como obra de arte. Se dice un beato como obra de arte y nadie se preocupa de los contenidos, o casi nadie. Últimamente se ha publicado algún libro en el cual se entra en los contenidos de la obra esta, que es decisiva. Se demuestra que es decisiva también porque ningún texto medieval tiene tantas copias. A nosotros nos han llegado más de 2 docenas, pero hay muchas más que se han perdido y de algunas se conservan pequeños fragmentos o pequeñas referencias. Bueno, para empezar, la cuestión primera es ¿quién es San Juan? San Juan es el supuesto autor del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que se escribe a finales del siglo I de nuestra era y Apocalipsis significa revelación. Se supone que revela lo que iba a suceder en la historia de la humanidad hasta el final de los tiempos, hasta el triunfo definitivo de Cristo en el final completo de los tiempos. San Juan es autor del cuarto evangelio y de 2 epístolas. Para mí es donde mejor se expresa la concepción cristiana original, incluso más las epístolas que habitualmente son olvidadas. Bueno, las tesis fundamentales de San Juan en sus evangelios, en su evangelio, en el cuarto evangelio, son, primero, Dios como amor y Cristo es Dios. Quiero decir que a mí la primera tesis me parece muy interesante. Y la segunda, bueno, tengo muchas discrepancias. Entiendo más bien que el primer cristianismo no tenía la idea de que Cristo fuera Dios, sino fuera simplemente un hombre. Entonces, el Apocalipsis es un libro muy complejo. También se entiende mal porque probablemente son 2 partes que no encajan bien. Son 2 textos que luego se fusionan, al menos 2 textos. Entonces, cuando lo lees se tiene una cierta sensación de confusión, ¿no? Es muy difícil de seguir, hay demasiadas cosas, aparecen demasiados personajes y demasiados acontecimientos. La visión que nos dan del Apocalipsis, tal como nos ha llegado, no es del todo adecuada. Todos los libros del Nuevo Testamento han sido asombrosamente alterados. Han sufrido cambios muy importantes, sobre todo en el siglo IV. Cuando se crea la Iglesia institucional en el siglo IV, todos estos libros se semi-reescriben. Entonces es muy difícil saber cómo eran originariamente, y eso nunca lo sabremos.
prácticamente ya estamos resignados a admitir que nunca vamos a encontrar un manuscrito con el original del Apocalipsis, como el de los Evangelios. Lo que tenemos son todo copias del siglo IV, algunas muy distintas de las que luego la Iglesia ha considerado como las buenas, ¿no? Diré sobre San Juan, pues aparece siempre con un hombre bastante joven, en algunos cuadros incluso se le presenta con un cierto atractivo físico, y era el más joven de los 4 evangelistas, y quizá el más joven de los 12 apóstoles. El contexto en que se escribe, bueno, es un libro de consuelo. En ese momento el cristianismo está siendo duramente perseguido por el Estado romano y hay que crear un libro que dé ánimo a la gente que sigue esta cosmovisión en un momento difícil. Entonces es un libro de apoteosis y victoria. Es un narcótico espiritual. En el momento que estaban siendo machacados, pues entonces se escribe un texto que les presenta como destinatarios de un futuro maravilloso. Hay una frase clave en el Apocalipsis que dice: no temas por lo que vas a sufrir. Esta frase lo dice todo. No temas por lo que vas a sufrir. Ellos habían sufrido mucho y les esperaba sufrir mucho más, ¿no? También es un libro muy curioso de venganza. Hay un momento en que dice, refiriéndose a Cristo, ¿cuándo vas a castigar a la gente que nos hace tanto sufrir? ¿Cuándo vas a tomar venganza de ellos? Y entonces contesta Cristo: esperar un poco, todavía queda sufrir un poco, todavía vais a tener más muertos. Cuando tengáis más mártires, entonces yo llegaré y castigaré a los que os persiguen. Entonces, bueno, se escribe en un ambiente de mucha tensión y mucha angustia, y va dirigido ahí, ¿no? También ya entonces en las colectividades cristianas hay falsos profetas, hay falsos sacerdotes, que aquí aparecen de una manera relativamente poco tratada, pero en el comentario de Beato se insiste mucho en ellos. O sea, la condena de los falsos sacerdotes es constante. Y hay gente que se aparta del ideario cristiano original. Es un libro, como he dicho antes, que proporciona consuelo y esperanza, pero también temor y respeto. Suceden tantas cosas tan tremendas que es un libro quizá que produce miedo. Creo que había que leerlo en la época y, claro, cuando se leyera, sobre todo como entonces, en voz alta. Imaginaos un colectivo que lo está leyendo en voz alta a alguien y que hay 15, 20, 30 personas escuchando, tenía que ser sobrecogedor. De siempre ya nuestra idea del Apocalipsis está ligado a los códices iluminados de la obra de Beato de Liébana. Si nos referimos a un acontecimiento del Apocalipsis, siempre recordaremos los maravillosos códices que están hechos por diversos autores y que tienen una gran diferencia entre ellos, una diferencia cromática, de composición. Por ejemplo, el códice de Fernando I y Sancha, que es del siglo XI, está hecho con colores muy fuertes, muy intensos, es el más dramático de todos el colorido. Sin embargo, el del Beato de Silos no es así. Es un beato suave, dulce, también es el de San Juan de Arroyo. Entonces hay una gran diferencia. A mí, desde luego, el que me gusta es el de Fernando I y Sancha, por la energía y la fuerza. Es el más hispánico de todos, el que más te impactan sus imágenes, ¿no? También es un texto que nos saca de lo cotidiano y nos introduce en visiones grandiosas y fantasías fabulosas. Es un libro de lo maravilloso. Entonces todo esto hay que comprenderlo: un libro político, un libro religioso, un libro de consuelo, un libro de lo maravilloso. O sea, todas esas cosas juntas y mucho más que podríamos decir es el Apocalipsis. En él encontramos un cristianismo aún no diferenciado del todo del judaísmo. Eso significa que quizás sea un poquito anterior a cuando se dice. Yo entiendo que quizás sea más bien de la mitad del siglo I, porque no hay claridad. Es un cristianismo todavía muy vinculado a sus orígenes. Pero también es un libro que clama venganza, sobre todo contra Roma, Babilonia, la gran ramera. O sea, se pretende destruir a Roma, hay un odio convulsivo hacia Roma. Es curioso que el autor del Apocalipsis, San Juan, que es un libro de combate y de odio, es también el autor del cuarto evangelio, que es el libro donde dice que Dios es amor, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción. Hay gente incluso que lo niega y dice, no, el autor que habla de Dios como amor no puede ser el del Apocalipsis. Esto no es verdad, sino que la vida humana tiene esa complejidad.
La vida humana no es solo amor, no es solo combate, pero también es todas las cosas, ¿no? Si la naturaleza nos ha dotado de la capacidad de odiar, aunque yo estoy en contra del odio, es porque tiene un sentido el acto de odiar, ¿no? Si nosotros cercenásemos del todo nuestra capacidad de odiar, quizás estaríamos perturbando la obra de la naturaleza. Lo que pasa es que estoy de acuerdo que el acto de odiar tiene que ser reducido a su mínima expresión y nunca puede ser dirigido hacia las personas. El acto de odiar tiene que ser dirigido hacia el mal en el sentido abstracto, como ideas malvadas o como tesis que nos dañan, pero no hacia las personas. También hay que decir que una cosa es el Apocalipsis y otra la realidad del cristianismo en su tiempo. Esto no se puede confundir. Entonces los cristianos vivían en lo que se llamaban las fraternidades cristianas, que eran comunidades en donde se compartían los bienes al 100%, es decir, no había propiedad privada, donde había un gran apoyo mutuo y una ayuda, de tal manera que eran colectividades muy compactas. Entonces, este es el ideal del cristianismo, establecer una forma de relación entre las personas en el cual el yo individual sea disuelto en una comunidad de amor que absorba la soledad, y entonces el individuo se sienta siempre apreciado, querido, rodeado por gente que está emocionalmente unido. Esta es la gran utopía del cristianismo. Esto es una cosa muy difícil de explicar. Yo lo intento siempre explicar y observo que la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad del odio. La sociedad actual es la sociedad anticristiana por excelencia, la sociedad del odio y del individualismo. Por lo tanto, el Apocalipsis no nos refleja cómo eran las fraternidades cristianas del siglo I. No podemos entrar mucho en explicarlo, pero si alguien está interesado, que lea Hechos de los Apóstoles, en donde lo cuenta. Había una comunidad de bienes total y ellos se regían por un sistema de asambleas. En los Hechos de los Apóstoles es el lado realista, incluso el lado, digamos, cotidianista de este mundo que hoy está olvidado, ¿no? También es verdad que en los evangelios encontramos esta dualidad. Se ha intentado presentar al Cristo como un personaje, un pacifista. Esto es completamente falso. Es falso. Ellos provenían del movimiento esenio. El movimiento esenio portaba armas. Y en los evangelios es fácil encontrar referencias a que ellos iban armados. Es decir, hay una frase, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas que dice: quien tenga un manto que lo venda y se compre una espada. O sea, realmente ningún pacifista dice a nadie que se compre una espada, ¿no? En el complejísimo entramado social de la Palestina de principios de nuestra era era imposible que un grupo que no fuera armado sobreviviera. Era tal el conflicto, la cantidad de grupos armados, la tensión que había, que era necesario. Yo creo que el cristianismo no usaba una violencia ofensiva, pero sí usaba una violencia defensiva. Y todo el mundo la tenía que usar. Esto es una cuestión que hay que entenderlo, ¿no? Hay el famoso episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, en que el Cristo de las bienaventuranzas pues utiliza la violencia sencillamente. Por lo tanto, esto nos da una idea de cómo es de compleja la vida humana. Como todo lo real, el amor es finito, es incompleto, es limitado y se da junto con su puesto. Y esto resuelve el problema de si fue San Juan o no quien escribió el Apocalipsis. Yo creo que sí. Entonces, en un lado nos manifiesta una posición y en el Apocalipsis otra. Pero luego aparece aquí el mensaje cristiano como religión. Quiero decir yo, que no soy creyente, el cristianismo como religión me interesa poco. Es decir, a mí me interesa como movimiento transformador de la sociedad, como movimiento generador de una serie de ideas que tienen una enorme fuerza en la sociedad actual también. Pero la idea de religión me llega muy poco, ¿no? De todas maneras, vamos a ver, el problema principal de todas las religiones es el problema de la muerte. Y entonces, si leemos el Apocalipsis, encontramos que ahí hay una referencia constante a la idea de la muerte. O sea, la idea de la muerte es la tragedia de los seres humanos, ¿no? Para un creyente, la vida humana es partir de la nada para ir a la nada muy rápidamente y entonces disolverse en la nada, ¿no? Las religiones te ofrecen una ilusión, yo creo que es una ilusión, que es la vida después de la muerte, es la inmortalidad. Entonces es negar la muerte. La resurrección de Cristo refleja esta negación, esta victoria sobre la muerte, ¿no? Y el Evangelio de San Juan es, digamos, el que más lo hace. Por lo tanto, el cristianismo se podía resumir en dos ideas básicas: la idea del amor como cosmovisión y la idea de la victoria sobre la muerte. Y entonces eso encontramos en el Apocalipsis, sobre todo la segunda. Yo me quedo con la primera
y la segunda, pues, no. Yo creo que la muerte es el final, por desgracia, ¿no? Entonces, el cristianismo crea la utopía más perfecta. Luego veremos, voy a insistir mucho. Yo tengo un libro que se llama Crisis y Utopía en el siglo XXI, que está dirigido a criticar las utopías sociales, marxistas, anarquistas, sindicalistas, liberales, de Adam Smith. Bueno, la modernidad es muy fértil en utopías. La verdad es que a mí las utopías me fastidian, porque yo entiendo que la vida humana es una tragedia, no puede tratarse como una utopía. Hay que aceptarla, la vida humana solo queda aceptarla como es y vivir. Pero crea la utopía de donde han salido todas las utopías, porque las utopías sociales tienen un fallo sustantivo, no se plantean el problema de la muerte. ¿De qué vale crear una sociedad maravillosa si sabemos que eso se acaba inmediatamente? Sin embargo, el cristianismo sí, el cristianismo te dice seréis inmortales, ¿no? Nos darán la inmortalidad, ¿no? Entonces esa es la cuestión. No todo el cristianismo pensaba así. Algunas copias, en concreto una copia de uno de los evangelios del siglo IV, acaba con la muerte de Cristo. No viene el episodio de la resurrección. Y eso es porque un sector del cristianismo no lo aceptaba. Es más, yo entiendo que en los primeros siglos la mayoría del cristianismo no aceptaba la idea de que Cristo fuera Dios ni la idea de la resurrección. En ese sentido, quizá el Evangelio de San Juan, aunque está muy retocado y no podemos saber cómo era, por ejemplo, en el siglo II, puede ser que fuera el que más insiste en esta idea. Es decir, los evangelios son muy distintos entre sí. Los hay algunos muy escépticos, quizá el de Marcos sea el más escéptico, marca más las distancias, y este, digamos, es el más entregado. Pero, sin embargo, este evangelio tiene un elemento sustantivo que es la idea del amor, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que sitúan lo que hace luego Beato de Liébana. El mal en el Apocalipsis, bueno, pues hay tres males exteriores y un mal interior. El mal fundamental es la bestia, que es Roma, es el aparato romano de poder, de violencia y tal, ¿no? El segundo mal exterior son los reyes de la tierra que persiguen a los cristianos. Y el tercero son los falsos profetas que a veces representan con una prostituta. ¿Por qué? Porque ellos han prostituido el mensaje original. Y ese es el mal externo. Pero luego hay un mal interno que es la serpiente. La serpiente o Satanás es el mal interior. Y aquí de nuevo encontramos que el cristianismo es superior a las utopías de la modernidad, que solo se centran en un mal exterior. El mal es el capitalismo, es el Estado y el sujeto. Porque el cristianismo supone un conflicto con los males exteriores y un conflicto con el mal interior. El sujeto tiene que estar en una lucha continua contra el mal interior, que es representado como una serpiente, pero que realmente no es una serpiente, sino es algo consustancial a la naturaleza humana. Entonces, la vida humana es una lucha consigo mismo. Entonces, esta realidad dinámica es la que hace que la vida humana se enriquezca y se haga verdaderamente de autotransformación continuada. Mira, tengo aquí la representación en uno de los beatos de todo el problema del mal, está muy bien reflejado y es mucho más interesante que el actual, ¿no? Este es el beato de Burgo de Osma. Esto quiere decir que es el códice de la obra del beato que se custodia en la catedral del Burgo de Osma, provincia de Soria. Cuando se dice beato del Burgo de Osma quiere decir solo eso. O beato de San Andrés de Arroyo es un monasterio cisterciense que creo que está aquí en el límite entre Valladolid y Palencia, creo recordar. Bueno, pues aquí se puede ver muy bien cómo es la representación del mal. En primer lugar está el cordero, que es la víctima, o sea, es Cristo. Luego después está la bestia. La bestia, por cierto, estéticamente es muy malo este beato, ¿eh? Yo tengo unas representaciones mejores. Esto es un poco pueril, ¿no? Pero aquí tenemos la bestia. Aquí está la prostituta. La gente lo interpreta como un símbolo sexual. No lo es. Es solo quien ha prostituido el mensaje. Y luego tenemos los reyes de la tierra. Esto es muy importante entender. Aquí vemos los 10 reyes de la tierra que, según el Apocalipsis, están a las órdenes de la bestia para perseguir al cordero. Y luego aquí tenemos la serpiente. La serpiente es fundamental porque la serpiente rompe con la cosmovisión narcisista de la modernidad. La serpiente es interna y entonces uno tiene que estar en lucha consigo mismo toda la vida. Entonces aquí aparece la cuestión del mal perfectamente desarrollado. Además, el mal puede ser político, y ahí lo representan, es político. Roma, al fin y al cabo, es una entidad política, ¿no? Tenemos que, ¿cuál es el poder persuasivo del mal? Pues hay una frase muy interesante que también refleja la penetración analítica de estos textos de hace 2000 años, ¿no? Hay una frase muy interesante que explica
que la bestia era adorada en todo el mundo, la bestia Roma, no olvidéis esto, que el Apocalipsis es un texto político, intenta derrotar a una fuerza política que es Roma, y entonces hay una frase que es maravillosa, textual del Apocalipsis, dice: entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra la bestia? Esto significa que el mal no proviene de una coacción exterior siempre, sino que el mal persuade. O sea, el mal encanta y la gente, las multitudes, siguen al mal por convicción interior. Esto ahora lo vemos en la sociedad actual, que es la sociedad de la manipulación de las mentes en un grado superlativo. Vemos como las multitudes se adhieren al mal, se adhieren a las cosas más perversas y más abyectas y les sale de dentro, ¿no? Pero esto ya pasaba hace 2000 años y los primeros cristianos que combatían con toda razón y con toda energía al Estado romano veían muy bien cómo el Estado romano convencía a la gente. Incluso en esa época ellos comprenden muy bien que eran una minoría. Ahí es donde se diferencian de los esenios. Luego explicaré, el movimiento esenio y los cristianos tienen un punto de diferenciación cuando al principio eran la misma cosa y está relacionado con esto. Esta es la idea. Los esenios creían que podían combatirse a Roma con las armas en la mano porque Roma no estaba apoyada por el pueblo y los cristianos tenían una visión mucho más realista. Roma sí está apoyada por el pueblo y si nosotros tomamos las armas nos encontraremos derrotados. Entonces los esenios siguen un camino infantil, los cristianos siguen un camino mucho más inteligente, los esenios desaparecen y los cristianos siguen adelante, ¿no? Dice: a Roma, a la bestia, se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Esto es muy interesante en contra de las utopías modernas que siempre presentan una victoria, o sea, siempre presentan el bien como triunfador. Esto es también culpa del cine americano, ¿no? En el cine americano el bien siempre aparece como triunfador, ¿no? Y el mal como perdedor, ¿no? Entonces esto no es así, en la vida real no sucede y ellos eran más realistas, ¿no? Se dan cuenta que en general en la historia el destino del bien siempre es la derrota, o casi siempre. Es muy raro en la historia que las buenas ideas, los buenos proyectos y la buena gente hayan conseguido victorias. Esto, claro, puede ser desmoralizador, ¿no? Es decir, pero es así, la historia es así, tenemos que entender que es así, ¿no? Entonces, dice: el que ha de morir a espada ha de morir. Esto es una frase que niega la idea de que el primer cristianismo era un pacifismo. El que ha de morir a espada ha de morir. ¿Quién ha de morir a espada? Roma ha de morir a espada. Esto es una advertencia. Ellos estaban dispuestos a luchar, pero cuando se dieran las condiciones, no en cualquier momento, no a tontas y a locas, ¿no? Aquí ya encontramos a los reyes de la tierra como colaboradores de la bestia. En Palestina, en realidad, había bastantes reyes que eran lacayos del Imperio Romano y ayudaban al Imperio Romano. Por lo tanto, esto no tiene mucho que aprender, ¿no? Desde Herodes en adelante había muchos reyes, ¿no? Aquí ya hay una cuestión también. Yo esto nunca he conseguido entenderlo, ¿no? No he conseguido entenderlo, pero aquí ya hay como una falla en la cosmovisión, cuando la idea de que Cristo nos libera. Yo creo que aquí los textos están retocados. ¿Nos libera de qué? Porque en el primer cristianismo yo puedo entender que nos libere de la muerte, ¿no? Nos hace inmortales, pero nos libera en el sentido humano. Esto es una concepción demasiado paternalista. Si Dios nos libera, si Cristo nos libera, ¿qué función tiene el sujeto? Entonces, cuando el cristianismo era tan activo, no puedo entender que esta frase estuviera en los textos originales. Ha habido muchas interpolaciones. Daros cuenta que lo que nos ha llegado a nosotros eran copias que hacían los copistas. Y era muy común que si un copista llegaba a una parte y no estaba de acuerdo, la cambiaba, ¿eh? O, sí, eso se sabía, ¿no? Ya, esto yo no estoy de acuerdo, y la cambiaba. O ponía su parte, tal, ¿no? Lo existente es presentado como malo. Hay otra frase de Apocalipsis que dice: vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Aquí de nuevo vemos una reflexión sobre la derrota. El que va montado en el caballo es la forma metafórica de referirse a Cristo. Entonces la bestia y los reyes de la tierra le van a dar un combate y van a ganar. Esta victoria es una cuestión fundamental. O sea, toda esta parte del Apocalipsis es realmente amarga, porque los malos triunfan constantemente. Es el triunfo del mal, avanza siempre, y las derrotas sucesivas del bien, ¿no? Pero luego entramos ya en la Jerusalén futura, ¿no? Podría ser también que la parte de la Jerusalén futura fuera un añadido posterior, ¿no? ¿Qué es la Jerusalén futura?
pues el reino de maravillas y felicidades que se promete en el Apocalipsis a los que sigan persistiendo en el ideario cristiano, ¿no? Y dice, y enjugaré toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni grito, ni fatiga, porque el mundo viejo ha pasado. Esta frase es impresionante, porque establece la utopía más perfecta. O sea, daros cuenta, dice, y enjugaré toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muertes, no habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Es trágico que los movimientos supuestamente emancipadores del siglo XIX todos se centraran en el problema de la economía, de lo económico, del dinero, de las luchas salariales, ¿no? O de las transformaciones económicas de la sociedad. Y sin embargo, hace 2000 años se estableciera algo mucho más inteligente, que la transformación de la totalidad de la existencia, porque si es algo cierto, es cierto que el problema principal de la condición humana es la muerte. Ese es el problema principal. Entonces, claro, la sociedad moderna no quiere ver esto, la sociedad actual ya ha tapado la muerte. En vez de nosotros tener una cosmovisión de la muerte, no la tenemos, no tenemos nada. Se ha cogido y se ha puesto una cortinilla y se ha dicho, la muerte no existe, ¿no? Cuando antes sí se trataba. Pero claro, no sucede con muchas más cosas, tampoco tenemos una cosmovisión de la construcción del sujeto. Entonces dicen, la Jerusalén futura, podríamos definirlo como el reino de los justos, una vez que en la segunda venida de Cristo hayan ya sido derrotado el mal completamente, es una ciudad de piedras preciosas, tiene un río de aguas de la vida, río de aguas de la vida, qué curioso es esto, y árboles de la vida que dan fruto 12 veces al año. Entonces allí vivían los justos, en este lugar maravilloso, con el río, y con unos árboles donde cada mes daban fruto. Entonces allí ya se vivía en una maravilla, ¿no? Luego hay una frase aquí horrible que a mí no me gusta nada, ¿no? Una frase de Cristo, que como esto es un lío, porque, bueno, no todo está escrito, es que no os hagáis la idea que esto se escribe como los libros actuales. Alguien pudo añadir esa frase 500 años después, no sabemos, ¿no? La frase horrible dice, pronto vendré y traeré mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. O sea, aquí se introduce un elemento negativo que es la idea de recompensa. En realidad en el Apocalipsis aparece, porque los justos les espera la Jerusalén futura, y hay una idea de recompensa. Entonces yo aquí digo, no, yo eso no lo puedo aceptar. Mi concepción de la vida no admite la idea de recompensa. Y no solamente yo, sino hay otras escuelas del cristianismo que lo niegan rotundamente. Por ejemplo, voy a señalar, siento no poder leer la poesía como otra gente maravillosamente. Hace poco escuchaba una lectura de poesía, pero bueno, haré lo que pueda. Es el famoso soneto a Jesús crucificado que se atribuye a Santa Teresa del siglo XVI. Ella niega esta idea. Aquí hay un conflicto. Dice lo contrario que el Apocalipsis. Ella niega la idea de recompensa. Dice textualmente, no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiero te quisiera. Aquí hay una negación completa del Apocalipsis. O sea, la idea del amor no admite la recompensa. O sea, lo que se viene a decir, que no es la esperanza del cielo, ni el miedo al castigo eterno, lo que la va a llevar al amor, sino que el amor es un fin en sí por sí. Yo entiendo que aquí la autora, probablemente Santa Teresa, interpreta correctamente el ideario cristiano. Sin embargo, en el Apocalipsis se desvían hacia una ideología del premio. Las ideologías de los premios son muy negativas, porque entonces ya las cosas no son por sí, sino son solo por el premio que recibes por las cosas. Es decir, si la verdad no tiene la recompensa en sí misma, sino por lo que te dan por la verdad, entramos en el reino de la prostitución. Eso lleva a la intelectualidad a prostituirse. Entonces hay que buscar lo que es valioso en sí y por sí, con independencia de los resultados que yo tenga, ¿no? Entonces el Apocalipsis niega esta cuestión. Entonces mi comentario al Apocalipsis, para acabar, es: todas las utopías, todas, incluida el Apocalipsis, son funestas. Yo las rechazo. Y en ese sentido rechazo el Apocalipsis.
¿Por qué razones? Pues básicamente por tres. Promueven el interés particular. El individuo no puede hacer las cosas por interés, tiene que hacerlas por convicción interior. Y atentan contra el principio central del obrar desinteresado. No podremos poner fin a la sociedad capitalista mientras no instauremos la noción básica de obrar desinteresado, porque el capitalismo es el obrar interesado en su versión más exacta. En segundo lugar, presentan en el futuro un estadio final todo perfecciones y goces. Esta reflexión sobre un estadio final inexistente nos debilita y reblandece. O sea, toda añoranza de lo que puede ser bueno nos niega la dureza y la realidad. Mi idea es que tenemos que mirar el horror del mundo y la horripilancia de lo existente sin asustarnos, sin amedrentarnos y aceptando las cosas como son. No necesitamos narcóticos espirituales. Al final, el Apocalipsis es uno de los peores narcóticos espirituales, porque ofrece un momento maravilloso. Y en tercer lugar, porque ofrecen las utopías lo que no puede ser, lo que es irreal. Nunca va a haber utopías. La humanidad está condenada, según mi idea, a las limitaciones y a la finitud propia de la condición humana. Finitud en el tiempo, finitud en nuestras capacidades. Estamos constantemente rodeados por elementos de finitud y nosotros lo somos desde dentro. Por lo tanto, los sueños utópicos nos destruyen la capacidad para conocer la realidad como es. Entonces aquí también cabe una elección. Quien quiera las utopías, adelante. Quien queremos atenernos a la realidad con toda su dureza y toda su crueldad y no queremos dejarnos llevar a ningún tipo de narcótico, ni físico ni espiritual, no podemos ver el Apocalipsis con ojos positivos, aunque entendemos muy bien que quizá en un momento límite en que ellos estaban siendo torturados y matados, los primeros cristianos hubieran necesidad de un texto que les diera ánimo, ¿no? Se les disculpa, pero bueno. Respecto a las utopías sociales, pues están copiadas del Apocalipsis, pero en su parte más garbancera. No entran en la cuestión fundamental, ¿no? La cuestión fundamental es la cuestión de la muerte. No hay una oferta de inmortalidad. Todas las religiones tienen una oferta de inmortalidad. ¿Qué menos, no? Lo que pasa es que, claro, yo no creo que eso sea real. Yo creo que la vida humana acaba con la muerte, ¿no? No hay otra vida. Mi idea del mundo se manifiesta mucho mejor con el soneto a Cristo crucificado. Por eso yo soy muy partidario de la mística castellana. La mística castellana fue algo muy interesante, muy interesante. En parte fue destruida por la Inquisición. La Inquisición la destruye de dos maneras. El núcleo principal, que eran los iluministas castellanos de la zona de Guadalajara y Toledo, son destruidos directamente. Pero luego surge otro sector que se le deja semi-persistir, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, a condición de que no dijeran todo lo que pensaban. Es decir, ellos se autocensuran para sobrevivir. Entonces los textos que nos llegan no son lo que ellos pensaban. Todos ellos, Fray Luis de León, por ejemplo, todos ellos tienen problemas con la Inquisición, tienen problemas de cárceles, de prohibiciones. ¿Por qué? Porque ellos no habían aprendido de la experiencia anterior, de la generación anterior, que no podían decir todo lo que pensaban. La idea del obrar desinteresado aparece también en San Juan de la Cruz. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. O sea, no actuaré ni por interés, o sea, no cogeré las flores para gozarme en su olor, pero tampoco actuaré por temor. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. O sea, es decir, actuaré de acuerdo a una convicción interior por la valía intrínseca de lo que crea que debe de hacerse. No por sus utilidades ni por lo que dé de sí. Y respecto a la cuestión del temor, pues él lo dice claramente, ¿no? Ni temeré las fieras. Conclusión, hay que hacer frente al destino humano. No todo lo humano es trágico y aterrador, pero en conjunto sí, claro. Nosotros estamos aquí ahora, este edificio puede tener en su forma actual 600 años, pongamos, ¿no? Preguntémonos, ¿qué será de nosotros dentro de 600 años? No seremos nada, no quedará en nada. La gente que hizo esto, hoy apenas, quizá aquí hay un cementerio al lado, algunos de ellos estén enterrados, ¿no? La vida humana es terrible en su pequeñez, en su finitud, ¿no? Entonces, ¿cuál es el remedio? Pues no hay remedio, ¿no? La vida hay que vivirla con valentía y con coraje, aceptando que es así, aceptando que es así. Uno, una vez que ha decidido no suicidarse, pues aceptas esto. Pero, ¿por qué tenemos que engañarnos? No creo que debamos engañarnos.
No tenemos que tragarnos ninguna pildorita que nos diga que es que al final va a haber una situación gozosa, ¿no? Llámese Segunda Venida de Cristo o llámese sociedad comunista, por ejemplo, ¿no? Admitamos que somos finitos, somos mortales, la vida es una lucha permanente, una lucha interior, una lucha exterior, y la humanidad nunca alcanzará estadios de llegada, nunca habrá momentos de gozo y satisfacción. Por ejemplo, en los últimos 30 años, en las sociedades occidentales, se pensó que se había creado por fin la sociedad perfecta, porque había bienestar, había comodidad, había... bueno, todas esas cosas. Sin embargo, ¿qué estamos viviendo? Una sociedad de la deshumanización, una sociedad de la destrucción de lo humano, una sociedad donde los valores básicos de la persona y de la sociedad estaban por el suelo, ¿no? Realmente, hay un texto muy curioso de un analista económico que dice: los europeos creyeron que podían crear una sociedad de la abundancia material y ser completamente felices en los últimos 30 años. Bueno, ya hemos visto, primero esto ya se ha venido abajo, y en segundo lugar, ¿qué ha salido de ahí? Si lo medimos en calidad de las personas, yo pienso que lo que ha salido es una cosa bastante triste, ¿no? El sufrimiento es un componente esencial e ineradicable de la vida humana. Esto se ha tapado, hay unas ideologías muy fuertes en contra de esto. Bien, bueno, pues yo creo que es así y prefiero aceptarlo, prefiero considerarlo, ¿no? Para mí es fundamental aceptar dos cuestiones. Primero, la objetividad, el principio de objetividad, investigar la realidad como es, no dejarse llevar por intenciones de pintarla mejor, tampoco peor, sino captar, aprehender la realidad como es. Esto exige una cierta dosis de fortaleza y valentía personal que uno debe autocultivar. Y en tercer lugar, yo creo que la única mejora de la humanidad tiene que ser por el principio del obrar desinteresado. Esto me une con la mística castellana, obrar desinteresado. Entonces esto tiene que convertirse en política, en ideología. Política e ideología. El obrar desinteresado es la negación más rotunda del capitalismo. El capitalismo es un obrar interesado siempre, siempre, ¿no? Es una cosa regular. Bien, bueno, pues hasta aquí el análisis del Apocalipsis. Se podría haber hecho de otra manera, contando las historias que van y vienen. Yo he preferido ir a la esencia. Bueno, nosotros tenemos aquí un comentarista del Beato del Apocalipsis, que es el Beato de Liébana. Beato es un personaje real y vive en el siglo VIII. Se sabe que en el año 800 todavía vivía, porque hay una carta suya, me parece que está dirigida a Carlomagno al consejero en cuestiones, digamos, religiosas de Carlomagno. Hay una carta firmada por él, ¿no? Beato solo significa, es una palabra latina que significa bienaventurado o feliz, y Liébana es el lugar donde él estaba, ¿no? No sabemos casi nada de su vida. Él acaba su obra en el año 776. Él, desde luego, no era un místico en el sentido habitual, sino era un hombre bastante político. Él se vincula a un acontecimiento muy confuso de la historia de la época, que es el caso de Mauregato. En su himno O Dei Verbum, él apoya a Mauregato. Bueno, ¿quién es Mauregato? Bueno, Mauregato, algunos le presentan por un rey. Lo que está claro que hay una pugna política en el reino de Asturias a finales del siglo VIII, y él toma partido claramente por una de las partes. Esta parte está representada por lo que llaman rey Mauregato. Yo creo que no era un rey, pero significa que él no estaba en el monasterio ajeno al mundanal ruido, sino que él toma partido. Es más, le escribe un himno que está en este libro en latín y castellano, ¿no? Vamos a ver, lo que escribió hay que entenderlo y leerlo en el contexto que se escribió y con los sobreentendidos y sobresabidos apropiados. Para ello hay que comprender, en primer lugar, el cristianismo, en segundo lugar, el monacato cristiano revolucionario, y en tercer lugar, el movimiento donatista. No se puede meter todo esto, pero es imprescindible. Él es un cristiano, forma parte del monacato cristiano revolucionario de la Alta Edad Media, y en tercer lugar, es un seguidor de un movimiento rebelde insurreccional del norte de África, a los que los romanos, que eran sus enemigos, les llamaron donatistas. Hasta tal punto que en realidad su libro, Los comentarios al Apocalipsis, él escribe solo el inicio. Aquí lo tengo subrayado a partir del libro quinto, que son 12 libros. Está escrito por un miembro de este movimiento insurreccional que se llama Ticonio. Entonces
Es una mezcla en realidad de la parte suya y de la parte de Ticonio. Bueno, esto es, como veis, todas las cosas son bastante complicadas. Los comentarios que él hace al Apocalipsis son muy inteligentes, él va cogiendo cada párrafo y lo va comentando. Vamos a ver, ¿qué es lo que había pasado en el norte de África? Bueno, cuando un sector de la Iglesia, o toda la Iglesia, se une al Estado romano, eso es una prostitución del ideario cristiano original hasta hoy. Entonces hay un sector allí que se llama el sector donatista porque sigue a un obispo llamado Donato que se opone a ello. Entonces esto origina una guerra civil, hay un enfrentamiento armado que se prolonga durante 200 años. Entonces realmente el movimiento donatista, aunque busca aliados en el norte de África, no es capaz de vencer a Roma y va retrocediendo poco a poco. Entonces ellos, el donatismo se convierte, digamos, en una corriente muy endurecida, muy fuerte por la persecución, por la sangre, por la guerra, por la violencia que ellos también ejercían, ¿no? Y surge una tentación, que es presentarse a sí mismo como los puros y los perfectos. Entonces este Donato, quiero decir, este Ticonio, plantea lo siguiente: nosotros no somos los puros porque nadie puede ser puro. Nosotros, aunque es verdad que tenemos razón frente a Roma, en realidad somos bipartidos. Es decir, lo importante aquí de la obra de Beato de Liébana son las tesis fundamentales sobre la condición humana que alguna vez podrían resumirse y reproducirse para hacer legible al lector o lectora del siglo XXI un texto que se escribe en el siglo VIII. Y una de las tesis fundamentales de Beato Ticonio, le voy a llamar así, Beato-Ticonio, es la tesis de la bipartición del ser humano. Que también esto aparece con la idea de la bestia, ¿no? De la bestia y la serpiente. Bueno, la tesis de la bipartición viene a decir que el ser humano siempre es imperfecto. O sea, estamos sometidos a una lucha interior en la cual tenemos que ir tomando dentro de nosotros mismos posiciones por el bien, pero nunca encontraremos una situación en la cual seamos el bien. Esto es muy importante, porque de hecho el movimiento donatista estaba degenerando hacia un nuevo dogmatismo e incluso un nuevo fanatismo. Entonces Ticonio intenta decir, tenemos razón frente a esa gentuza, pero cuidado con que no nos creamos que somos todo el bien, porque en ese momento no podremos corregir nuestros errores, no podemos aceptarnos autocríticamente y por lo tanto seremos derrotados. En el fondo era una cuestión muy práctica lo que él proponía, pero el ala mayoritaria del movimiento donatista rechaza a Ticonio. Ticonio es rechazado, y él escribe un poco, vamos a ver, no toman medidas contra él, pero le dejan apartado. Entonces es ahí cuando escribe unos comentarios al Apocalipsis que de alguna manera que no se ha podido nunca aclarar, llegan a la Liébana y los utiliza. Beato, llegan los manuscritos. Ticonio nunca salió de, más o menos, de Túnez. Él sería de lo que hoy es Túnez o Argelia. Entonces llegan aquí, ¿no? Entonces lo que hace Beato es, digamos, ordenarlos y escribir una parte inicial. La parte inicial también tiene interpolaciones que obviamente son falsificaciones. Todos los textos antiguos tienen interpolaciones y tienen partes falsificadas. Entonces la lectura se hace muy complicada porque tienes que distinguir lo que es verdadero de lo que no es verdadero, porque los copistas hacían lo que les daba la gana, ¿no? Entonces, Beato es un personaje fundamental de la revolución de la Alta Edad Media. Esto es algo que sucede sobre todo en la península ibérica y en parte también, hasta donde yo sé, en el norte de Italia. La revolución de la Alta Edad Media es la realización práctica en la sociedad del ideario cristiano original. El ideario cristiano original se basa, digamos, su idea guía en la creación de una sociedad del amor. Y luego los elementos que se valen para esta cuestión son básicamente de tipo político y económico. Primero, anulación completa de la propiedad privada. El conflicto entre las personas queda anulado si todos de todos. Entonces ahí ya no va a haber conflictos. En segundo lugar, no puede haber división entre dirigentes y dirigidos. Por lo tanto, tiene que ser la comunidad la que tome todas las decisiones y no puede haber ninguna diferenciación entre el mandado y el mandante. Esto lleva a la asamblea como elemento sustantivo de la toma de decisiones. No se admiten autoridades. O sea, se admite que los apóstoles fueron autoridades porque conocieron a Cristo, pero como los apóstoles hace mucho que están muertos, entonces de ahí para abajo no se admiten autoridades. Entonces, estos son los dos elementos sustantivos que van a dar origen a dos estructuras que son comunes incluso hasta hoy existen, como es el concejo abierto como forma de autogobierno municipal y los bienes comunales.
Iba a decir tierras, pero eran mucho más que tierras, eran bienes, ¿no? Pero esto no tenía una finalidad en sí mismo, sino que toda era buscar una relación amorosa entre las personas que eliminara el conflicto. Daros cuenta que detrás de esto hay una idea que es realmente orgiástica, porque ¿qué sucede en una comunidad humana donde las relaciones interpersonales acaban elevándose y elevándose por ausencia de conflicto a una situación en la cual haya una armonía amplia y una unión de los corazones que haga que el individuo se sienta querido por los que tiene alrededor y quiera a los que tienen alrededor? Esto es el cristianismo realmente. Esto más la idea de la inmortalidad, esta es. Claro, esta choca con los poderes constituidos. Ellos odiaban visceralmente al Imperio Romano porque el Imperio Romano era justo lo contrario de lo que ellos defendían. El Imperio Romano era primero un ejército que oprimía y que estaba al servicio de unas autoridades políticas que daban órdenes. La división entre dirigentes y dirigidos era total. En segundo lugar estaba la propiedad privada. El derecho romano en realidad es el derecho a la propiedad privada. Dividía a la gente en propietarios y no propietarios. Hasta tal punto que se había llegado a que un ser humano podía ser propietario de otro ser humano. Esto es la mayor aberración desde el punto de vista del cristianismo. ¿Cómo un ser humano puede ser propietario de otro ser humano? ¿En qué quedan las relaciones de afecto entre el amo y el esclavo? Entonces esto era incomprensible para la mentalidad cristiana, ¿no? Y luego había también la noción del patriarcado. El patriarcado era una forma de organizar la sociedad por las cuales las mujeres están debajo y los hombres están encima. Si esto es así, ¿cómo puede haber verdadero amor y verdadera comunicación espiritual entre los hombres y las mujeres si el patriarcado establece un muro separador entre los sexos? Entonces tenía que ser derribado el patriarcado. Por lo tanto, los primeros cristianos eran un movimiento revolucionario que chocaba contra los elementos sustantivos de Roma. Y ellos lo sabían muy bien, los emperadores romanos lo sabían muy bien, y por tanto se creó ahí un conflicto. Pero claro, los cristianos eran suficientemente inteligentes para entender que la correlación de fuerzas entre el Estado y ellos era tan débil que no podían acudir a ninguna medida, digamos, de fuerza, no podían hacer una revolución como la francesa. Tenían que ir difundiendo su ideario y su manera de vivir, porque el cristianismo no era adherirse a una idea mentalmente y sigues con tu vida, no, el cristianismo exigía una conversión total. Por ejemplo, había que renunciar a la propiedad privada. Las fraternidades cristianas no admitían propiedad privada. O sea, cuando uno entraba allí tenía que entregar todo. Que esto luego lo que aparece en el monacato cristiano, por ejemplo, los monasterios de la Alta Edad Media vivían así, comunidad de bienes, pero claro, no solamente comunidad de bienes, sino otro elemento que se desprendía de esta idea es la universalidad del trabajo manual. Es obvio, si alguien vive del trabajo de otro, sucede que ese alguien está explotando al otro. Entonces establece un criterio que se llevaba a rajatabla. Todo el mundo tiene que trabajar, todos. Yo estoy seguro que el beato tenía que ir al huerto un rato, tenía que ir a la carpintería, tenía que trabajar. Es decir, su consumo tenía que salir de sus propias manos, porque si no, entonces se introdució un elemento de distorsión. Y entonces este monacato impresionó mucho en esta cuestión. Igual, luego después el monacato fue degenerando a partir ya del siglo XI, pero la relación entre hombres y mujeres también existían los monacatos dúplices en que hombres y mujeres convivían, ¿no? Esto es muy interesante, bueno, ha sido muy falseado, pero yo entiendo que algunos de los monasterios dúplices eran exactamente matrimonios en grupo. Esto es una cuestión que yo lo he reflexionado mucho, he observado, matrimonios en grupo, es decir, no se establecían barreras, entonces allí se incorporaban hombres y mujeres en una especie de matrimonio en grupo. Esto es muy curioso, ¿no? Pero, bueno, su idea del amor les llevaba a estas cosas, ¿no? Veamos entonces cuáles son las aportaciones ideológicas. Para mí la más importante es el ser humano como criatura bipartida. Esto choca con la concepción moderna nuestra del narcisismo. O sea, nosotros estamos acostumbrados, por un lado, a que nos pisen, nos paten, y por otro lado, a que nos digan que somos maravillosos. El ser humano está lleno de faltas y limitaciones y tiene que vivir en lucha interior. Entonces, esta tesis es la fundamental anticonio. Pero no solamente en el individuo, sino en el movimiento. Él les dice a los donatistas, estáis bipartidos, no sois el bien, no os dejéis llevar al fanatismo, no os creéis que porque Roma os persigue sois la anti-Roma. No, Roma os persigue y vosotros, bueno, tenéis un elemento de bien, pero no sois todo el bien. En segundo lugar, una tesis muy importante es que no basta con la sabiduría.
Esto lo repite, no voy a buscar porque quizá no la encontrara, pero es muy interesante esta cuestión. En contra de la idea romana, aunque es más bien una idea griega. La idea griega es la idea de que basta con el saber. Entonces ellos introducen la idea de que los comportamientos y las acciones son sustantivas. No basta solo con saber, sino que tiene que haber una manera de estar en el mundo. Por ejemplo, él vitupera mucho a aquellos que se aman solo a sí mismos. ¿Ves? Esto es muy importante. La idea de que el amor a sí mismos es el centro de la maldad está muy ligado a la idea de propiedad privada y a la voluntad de poder del Estado. Hay una frase muy interesante respecto a la sabiduría de los filósofos griegos que dice textualmente: ¿de qué sirve saber mucho y no comprender nada? Esto es muy interesante porque el mundo clásico se había ido derrumbando en una sabiduría libresca que ya no tenía conexión con la vida real. Entonces esa sabiduría se había seguido su rumbo. Esto sucedió sobre todo a partir del siglo II, mientras que por otro seguía la vida. Entonces había creado un sabio más o menos dogmático, más o menos fanático, que era gente que sabía mucho y no comprendía nada. Entonces esta cuestión ellos exigen que se vuelva otra vez a una sabiduría de la comprensión, no del saber erudito. Exige también, por ejemplo, eliminar los pecados de la palabra. Llama mucho a tener una lengua benévola, porque las comunidades humanas, si quieren estar muy unidas, no pueden permitirse el constante machaqueo, la murmuración, el critiqueo y tal. Hay una frase muy interesante que dice: la bestia y los reyes de la tierra son lo mismo. Esto es muy importante porque esto explica, por ejemplo, los orígenes de Castilla. Castilla, cuando aparece ya en el año 800, pues la primera vez que se escribe la palabra Castilla es en el año 800, en un lugar de las merindades del Valle del Mena. Valle de Mena, sí. Bueno, pues entonces Castilla inicialmente no tiene reyes. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana originaria no se podían admitir los reyes, no se podía admitir el Estado. Hay un proceso de evolución en el cual los reyes aparecen, es decir, no hay una estructura política. ¿Cuál era la idea del cristianismo originario? Era básicamente la idea del pueblo que se autogobierna. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos que allí se emplea la palabra asamblea. Es más, la palabra iglesia no es más que la versión griega de la palabra asamblea. Luego después esto se manipuló y se convirtió la iglesia en lo que no es, que es una estructura jerarquizada. O sea, cuando la iglesia actual se niega a convertirse en una asamblea, está demostrando que se niega al ideario cristiano más sustantivo, porque volved a lo que empezasteis siendo. Eclesia es asamblea. Y, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles dice: se reunieron en asamblea, cuando te va contando las formas de vida, ¿no? Luego, Beato despotrica contra los falsos obispos y sus sacerdotes. Está el conflicto con el hipando. El conflicto con el hipando tiene una vertiente teológica que no nos interesa, muy complicada, la idea del adopcionismo, si Cristo es hijo de Dios, hijo adoptivo de Dios, pero tenemos que entender que eso era como la superestructura dogmática debajo de la cual se estaba debatiendo otros problemas mucho más mundanales, ¿no? Que era sobre todo el criterio de si podía haber una iglesia jerarquizada o el centro de la acción tenía que ser los monasterios que estaban ligados al pueblo. O sea, en la época del monacato todavía se diferenciaba netamente de la iglesia. Por ejemplo, trabajaban con sus manos, hacían copias de libros, hacían lecturas. Entonces, ellos no eran ni un sector parasitario ni un sector divorciado del pueblo, ¿no? Veamos una frase fundamental. Dice... Esto es desde luego de Ticonio. Dice: todo el que está en el reino del diablo está oprimido por el yugo de su concupiscencia. Cuando, corrompido cada uno por el placer de dominar, somete a la tiranía a un inferior a su condición, como dice el Señor en el Evangelio. Sabéis que los jefes de las naciones los gobiernan como señores absolutos, y los grandes los oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y de la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Estas dos ciudades, una desea servir al mundo y la otra a Cristo.
una ambición a tener su reino en este mundo y la otra huir de este mundo. Vamos a ver, explico esto. La frase clave, que esto es una frase del Evangelio de Mateo, dice: no vino a ser servido sino a servir. Este es el elemento sustantivo y la denuncia del placer de dominar. Es decir, toda la cosmovisión cristiana se concentra en la idea de que el placer de dominar no puede ser admitido porque viola el elemento sustantivo de la centralidad del amor. Entonces, todo se reduce a esta frase, y esta frase es repetida. Entonces, cuando ellos rechazan a las autoridades, las hacen con un criterio que podemos entender perfectamente, porque ahora todo esto parece un galimatías, ¿no? Entonces, la noción de servir y no ser servido es una idea de aquí, ¿no? Esto es muy importante, incluso de aquí que surge, pues, en el sentido más práctico, el fin del esclavismo. O sea, la idea de servir y no ser servido hace imposible que existan esclavos. Entonces, claro, cuando la Iglesia Católica falsifica todo el ideario cristiano originario, tiene que convertir esto en frases ininteligibles, pero anteriormente se interpretaban de una manera literal, decían lo que decían. Luego todo esto se convirtió en algo que nadie era capaz de explicar, ¿no? Bueno, dejamos la polémica con Elipando. Solo diré que Elipando, como obispo de Toledo, era la autoridad central de la Iglesia, y entonces el conflicto con Beato fue un conflicto entre la Iglesia y el monacato cristiano revolucionario. Quiero decir también que Beato no era de la gente más radical del monacato. Había otros textos, cuando se leen las reglas monásticas de la Alta Edad Media, que eran más radicales que él. Él no era el ala ultra radical, simplemente reproducía ideas que la gente entonces admitía. Lo que pasa es que, claro, por razones que no están claras, pues sus textos han pervivido, pero otros muchos, que podían ser incluso bastante mejores, pues no han llegado hasta nosotros. Se me ha hecho una pregunta sobre quién eran los esenios. Bueno, los esenios es una rama del judaísmo que evoluciona a partir del siglo III antes de nuestra era y que finalmente da origen al cristianismo. En realidad, el nexo de unión entre los esenios y los cristianos es San Juan Bautista, el que bautiza a Cristo. En realidad, este es un esenio. O sea, eso está claro. San Juan Bautista es un personaje que traslada toda una tradición magnífica de servicio, de esfuerzo y de dedicación. Los esenios es un movimiento que yo admiro mucho y se perdió, porque hicieron un análisis estratégico equivocado. En la rebelión del 70 de nuestra era, ellos creyeron que había llegado el momento de destruir a la bestia, destruir a Roma con las armas en la mano, y se suban a la gran rebelión judía antirromana, que dura 2 años. Los cristianos, con mucha más visión estratégica, comprendían que Roma no podía ser vencida. Es decir, Roma no podía ser vencida por las armas si se abstienen de participar. Su versión era mucho más inteligente. O sea, entre los esenios y el cristianismo no hay una diferencia de doctrina, sino una diferencia de análisis estratégico. Los esenios eran vehementes, querían combatir ya, mientras que los cristianos comprenden perfectamente que el Imperio Romano solo podía ser derribado y podía ser construida su idea a través de un proceso de toma de conciencia de todos los pueblos dominados por Roma. De ahí que entonces muchas modificaciones que a los esenios no le parecen bien, mientras que los esenios creían que ya era la hora del asalto. Entonces, bueno, desaparecen. Pero con todo, pues la mayoría de las ideas, por ejemplo, eliminación completa de la propiedad privada, vivir en comunidades autosuficientes, establecer unos lazos emocionales muy fuertes entre las personas, estas cosas yo entiendo que en la sociedad actual no se pueden entender, porque hoy los lazos entre las personas no existen. Realmente nosotros vivimos en una sociedad donde los individuos tienen ligámenes con el Estado, las instituciones, entonces los lazos van de arriba abajo, son como caen, ¿no? Entonces no eran así. Ellos querían romper los lazos de dependencia y construir una sociedad que estuviera básicamente concentrada en la relación de unos con otros. Entonces era una sociedad horizontal frente a la actual sociedad vertical, ¿no? Entonces, esta es una diferencia importante, y todo eso los primeros que lo piensan son los esenios. Ellos van diferenciándose del judaísmo paso a paso durante 300 años, ¿no? Se han dado de ellos interpretaciones de lo más absurdas, están excavados algunos de los poblados esenios en Palestina, están excavados. En uno de ellos se quedó claro que no eran pacifistas, se encontraron moldes para fundir armas, sobre todo de bronce, y también quedó muy claro que ellos no eran pacifistas, había nadie que podía ser. Y una pregunta final es, ¿realmente fracasó el cristianismo? ¿Fracasó?
Bueno, eso está por ver, ¿no? Entiendo que efectivamente hay un momento que sí, claro, fracasa varias veces. Primero fracasa en Palestina, luego Roma lo destruye, sobre todo con la última persecución, la de Diocleciano, que es una persecución muy sangrienta, desde el año 300, estoy hablando de memoria, del 303 al 313, y fracasan los donatistas. Los donatistas eran una gente buenísima, yo los admiro mucho, ellos combatieron con mucha valentía durante casi 200 años, pero ellos tenían enfrente a San Agustín. San Agustín era el enemigo de los donatistas número uno, ¿no? San Agustín era el representante del Estado romano en el norte de África. Sin embargo, hoy se enseña las obras de San Agustín y los donatistas están olvidados, hay algún libro por ahí. Pero bueno, el cristianismo fracasado triunfa en la Alta Edad Media, triunfa en la península ibérica y crea una sociedad nueva que va a tener un gran poder expansivo y que va a ser el origen de la sociedad medieval. Cuando nosotros admiramos al medievo, o quien lo admire, yo lo admiro abiertamente, pero no acríticamente, lo admiro críticamente, tengo mis diferencias, tenemos que entender qué es la realización del ideario cristiano. El ideario cristiano, cuando se realiza, cuando deja de ser algo que estaba escrito, surge la sociedad medieval. Sobre todo en los dos siglos primeros, que son los siglos 8 y 9. Ya empieza a haber fenómenos de leve degeneración en el siglo X, en el siglo XI más, y luego ya es un proceso de regresión permanente. Pero entiendo que muchas cuestiones del ideario cristiano, entendido como yo lo entiendo, es decir, como una obra puramente humana, no hay nada en ello que no sea humano. Para mí, no tengo conciencia clara de que Cristo existiera como persona, que hubiera alguien que se llamara Cristo, quizá no. Quizá ellos solo escribieron un texto sobre un movimiento donde podía haber varias personas, ¿no? Pero el ideario cristiano tiene muchos elementos decisivos actualmente. Hay muchas cuestiones que hoy no se pueden prescindir de él. Hemos visto el ascenso de las utopías sociales y su fracaso. Los obrerismos decimonónicos han venido abajo, o ya no tienen capacidad de iluminar la transformación de nuestra sociedad ni la transformación del individuo. Entonces tenemos que acudir a ciertas experiencias del pasado que eran mucho más ricas. Por ejemplo, los utopismos decimonónicos tenían un fallo sustantivo, ignoraban al sujeto. Su concepción de la historia era una historia sin sujeto, ¿no? La historia acaecía y el sujeto solo era objeto en la historia, no era creador de la historia. Entonces, claro, este error ha sido fundamental, porque cuando se ha demostrado que sus predicciones e interpretaciones eran tan buenas como se parecía, pues dado que ellos no han cultivado el elemento sustantivo del humano, que es el sujeto, pues no han encontrado sujetos que pudieran remontar esa crisis. Por lo tanto, a mi entender, las utopías decimonónicas están liquidadas, todavía quedan unos restos, 10, 20, 30 años desaparecerán del todo, sobre todo la que más fuerza tuvo y más capacidad de penetración, que era el marxismo, ¿no? Sin embargo, el cristianismo tiene un elemento interesante que nos enseña sobre la persona, sobre el sujeto, y también un llamamiento muy fuerte a la voluntad, ¿no? La idea de la voluntad. Daros cuenta que el cristianismo establece algo que tiene un gran valor, ¿no? Que es la idea del sacrificio. El sacrificio ha sido denostado y denigrado de mil maneras, ¿no? Bien, pero el cristianismo es la historia de un héroe que libra un combate contra un Estado para crear una sociedad nueva, y es prendido y es muerto en la cruz, es torturado y muerto, ¿no? Es la historia de un héroe. Entonces, el cristianismo, rectamente entendido, es una historia del heroísmo. Entonces, aquí hay un esfuerzo de la voluntad que las otras no tienen. Es decir, cuando nosotros vemos a una cruz o a Cristo grabado en la cruz, no pensamos nada, porque lo hemos visto tantas veces que ya no promueve nada, ¿no? Pero si lo viéramos como tendríamos que verlo, veríamos la historia de un héroe, por lo tanto, una invocación al heroísmo. Entonces, ahora mismo, quizá en una sociedad que se desintegra y en unos seres humanos que se vienen abajo, esta idea sea más constructiva y más creativa, porque es un llamamiento a lo más profundo del sujeto. Dice al sujeto: si te esfuerzas, si eres suficientemente capaz y desarrollas todas tus cualidades intelectuales y volitivas, puedes transformar el mundo, sin esperar a que se den las condiciones objetivas y toda esa historia que los utopismos decimonónicos imponían y que en realidad negaban al sujeto. El sujeto iba solo detrás de las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las lecciones. Se podrían sacar alguna más. Y ahora había aquí unas preguntas, vamos a ver, ya acabamos, que son la bestia.
¿Qué es la bestia? Bueno, el mal y su naturaleza debe ser reflexionado, ¿no? La bestia es Roma. ¿Qué es Roma? Antes lo he dicho. Roma es sobre todo la voluntad de poder. O sea, si hay algo, y esto es una verdad enorme, lo peor de la historia de la humanidad es la voluntad de poder. Cuando alguien tiene voluntad de poder, un grupo, una persona, entonces lo destruye todo, porque la voluntad de poder es dominar a los otros, ¿no? Entonces, el elemento sustantivo del mal en la historia es la voluntad de poder, ¿no? Eso se manifiesta a través de la razón de Estado, del aparato militar, de la guerra y también de la manipulación mental de la gente. No se puede tener mucho poder manipulando mentalmente a la gente. También hay una cuestión que es el patriarcado, lo he dicho antes, el derecho, la coacción, ¿no? Entonces, si yo tuviera que definir en 7 cuestiones los elementos que provienen de la voluntad de poder, diría, en primer lugar, odio, en segundo lugar, codicia, tercero, opresión, cuarto, ignorancia, quinto, mentira, 6, ansia de poder y 7, inespiritualidad. Entonces, esas son las derivaciones particulares del mal específico. Ahora, ¿qué es lo que nos limita? A mi entender, lo que nos limita sobre todo es el miedo. O sea, es decir, ahora mismo vivimos en una sociedad hipercobarde, una sociedad de cobardes. Yo eso lo veo constantemente. Cantidad de gente no se atreve a nada, está paralizada por el miedo, ¿no? Entonces esto está muy ligado a la concepción hedonista del mundo. Claro, si estamos tan angustiados de que vamos a perder nuestras pequeñas prebendas, nunca nos moveremos, ¿no? El día que en nuestra sociedad actual se derrumbe esa especie de atrapa corazones y cerebros en que vive la gente que está paralizada por el miedo, entonces nos pondremos en marcha, ¿no? O sea, creo que hay que insistir mucho en superar el temor y hacer una mentalidad del atreverse y de la valentía y de la decisión de decir, aquí estamos y aquí vamos a permanecer y vamos a luchar. Entonces creo que esa es... Para eso, en primer lugar, hay que no temer el sufrimiento. Aquí necesitamos una reflexión profunda, no digo ahora, pero se tendría que hacer en los próximos años, sobre el sufrimiento. Entonces, no temer el sufrimiento es fundamental, ¿no? Esto nos vincularía con la filosofía cínica. Yo en mi blog tengo una nota muy larga sobre la filosofía cínica, ¿no? Entonces, la filosofía cínica se basaba en esto. La capacidad humana depende de superar el temor y no temer a los sufrimientos, ¿no? Luego, la revelación. ¿Qué es la revelación? Pues es un esfuerzo por saber. El saber es un acto individual y es un acto colectivo. Muy a menudo tenemos la sensación que el saber es solo colectivo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Hay que hacer un esfuerzo individual por pensar. El esfuerzo individual por pensar a solas no puede ser sustituido por nada. Tendría que ser un ejercicio regular por el cual cada persona, cada ser humano, dedicara un tiempo al día a pensar solo. No puede delegarse el acto de pensar, ni en la universidad, ni en los libros, pero tampoco en una asamblea. El acto de pensar es un acto íntimo e intransferible, que tiene una derivación colectiva, pero que tiene que empezar por una acción individual. Entonces, esta cuestión es un problema de hábitos. Yo de aquí he sacado la noción de autogestión del saber y el conocimiento. Organizarnos para saber significa saber como individuos y saber como colectivo. Dices que en las preguntas se ocultan cosas al pueblo, en la política y en la economía casi todo. Ahora en la crisis actual es prácticamente imposible saber qué está pasando. Parece que a través de Internet tenemos acceso a todo, en realidad no tenemos acceso a nada. O sea, se ocultan los elementos sustantivos. A mí me asombra, por ejemplo, que sea imposible comprender qué está pasando en la guerra de Afganistán. En la guerra de Vietnam hace 40 años se podía seguir la guerra a través de los noticiarios. Hoy día es imposible saber nada de nada. O sea, es imposible saber qué está pasando en Afganistán o en cualquier otra guerra. O sea, los elementos de manipulación se han desarrollado muchísimo más que antaño. ¿Existe la revelación hoy? Para mí la única revelación es el esfuerzo por la verdad. El esfuerzo por la verdad nos permite comprender. Dado que el Apocalipsis es revelación, hoy no tenemos ningún Apocalipsis ni lo necesitamos, también lo diré, ¿no? Respecto a la palabra es decisiva, es lo más decisivo de todo. Yo soy una persona muy afecta a la palabra porque eso forma parte de la más auténtica y genuina tradición castellana. La cultura castellana es una cultura de la palabra, de la tradición oral, del lenguaje, de la comunicación, ¿no? Eso se ha perdido totalmente. El otro día un chico me decía, pues estamos volviendo a la cultura de la palabra. Pues bueno, en buena hora sea, ¿no?
El lenguaje ha sido destruido, sobre todo lo ha destruido el progresismo y el izquierdismo. Hoy no se sabe hablar y no se tiene ninguna voluntad de aprender a hablar. Hay que recuperar la oratoria, hay que aprender de nuevo a reaprender el arte de hablar y el arte de expresarse. Pero también tengo que decir que el parlamentarismo destruye la capacidad de usar el lenguaje. El parlamentarismo ha creado las multitudes mudas de la modernidad, puesto que solo hablan unos cuantos politicastros y el resto de la gente está silenciosa. Sin embargo, el sistema de gobierno por asambleas, que es el que yo preconizo, permitiría la recuperación del lenguaje, porque por naturaleza una asamblea es un lugar donde todo el mundo habla y por naturaleza el parlamentarismo es el lugar donde solo hablan unos cuantos. Y eso no tiene remedio. Por lo tanto, no podemos recuperar la palabra mientras exista el sistema parlamentario. Tenemos aquí un límite estructural. El juicio como reflexión. Pues el juicio, claro, es una reflexión. Pero creo que esto nos debe de llevar a muchas cavilaciones sobre epistemología y gnoseología, es decir, lo que llaman teoría del conocimiento. Yo el capítulo 3 de mi libro, La democracia y el triunfo del Estado, le he dedicado a esto completo, a una reflexión sobre qué es conocer. El problema de conocer es muy complicado. Dejémoslo aquí, pero lo único que puedo hacer es remitir a este capítulo de mi libro, que son casi 100 páginas sobre cómo es el acto de conocer, pero es fundamental, ¿no? Porque lo principal del ser humano es el pensamiento. Si no somos capaces de pensar, no somos capaces de ser seres humanos, sino ya no somos nada, ¿no? Ahora bien, por más que hagamos, siempre viviremos en el error, en la confusión y en la incertidumbre. Esto es otra de las cuestiones que a mí me lleva más a desconfiar de todas las utopías. El ser humano no está dotado para llegar a algún tipo de verdad definitiva ni completa. Siempre vivimos en un caos, en una confusión. Entonces, ¿qué sucede cuando la gente quiere eliminar ese caos y superar esa angustia? Que entonces se crean los dogmatismos y las teorías totales. Si vemos cómo se han ido construyendo los dogmatismos a lo largo de la historia, ha sido superar esa angustia que provoca la inseguridad respecto a conocer. Entonces, por eso la gente absorbe los dogmatismos con mucho entusiasmo, sea el que sea, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa inseguridad del conocer parcial, en ese saber que no sabemos, para no construir sistemas dogmáticos que son siempre sistemas totalitarios en lo político, ¿no? Esto es muy difícil de explicar, pero hay una relación, ¿no? La incertidumbre crea angustia y la gente quiere verdades absolutas para relajarse. Muy bien. Pues mi versión es: aceptemos la incertidumbre y renunciemos a la angustia. Acostumbrémonos a tener incertidumbre sin angustia. Y entonces eso hará que nuestra capacidad de conocer se desarrolle mucho, porque la incertidumbre es el preconocimiento. Si estamos inciertos ante algo, estamos más cerca que nunca de conocer sobre ese algo. Pero si nos inventamos inmediatamente una explicación simplista y bobalicona sobre ese algo, entonces estamos más lejos de nunca que conocerlo. Lo peor es las explicaciones inventadas, porque las explicaciones inventadas, punto 1, son mentira, y punto 2, nos dan la ilusión de saber cuando no sabemos. Es mejor decir, no sabemos esto, y punto. Ya lo averiguaremos. Quizá ahora, quizá dentro de 10 años, o quizá dentro de 10.000 años, o quizá nunca. Aceptemos eso. Eso es una cuestión fundamental, tanto en la forma de pensar como en la cuestión política. Todos los totalitarismos políticos y todos los fascismos se han basado en esa cuestión. Es también el problema de los narcóticos espirituales. Hay una gran demanda de narcóticos espirituales. O sea, se quieren calmantes, tranquilizantes, no los necesitamos. Podemos vivir con la duda y podemos vivir incluso con la angustia. También podemos aceptar la angustia de la incertidumbre, podemos interiorizarla y considerarla como una parte normal de nuestra existencia, como puede ser el hambre que tenemos a veces, el sueño que tenemos otras veces. No tenemos por qué aceptar seguridades. Todas las seguridades son un engaño, porque las seguridades no son posibles a la mente humana. Solo podemos tener conocimientos parciales, solo conocimientos parciales e inseguros. Aquí de nuevo, para avanzar hacia la verdad, lo primero es superar el temor a la verdad. La verdad asusta, entonces, por lo tanto, en cierta medida, el fundamento o prefundamento de una buena epistemología, de una buena concepción sobre el conocimiento es la valentía. Y luego, la última pregunta ya es sobre la Nueva Jerusalén. No hay ni puede haber ninguna Nueva Jerusalén. Nunca se construirá ninguna sociedad perfecta, nunca habrá utopías realizadas. Y entonces, ¿en qué consiste la vida humana? Pues, ¿en qué consiste? No habrá puntos de llegada. También, cuando en el siglo X, por ejemplo, se construye la cosmovisión cristiana,
Yo estoy seguro, y en algunas iglesias románicas 200 años después se ve, ellos creyeron que habían construido la sociedad perfecta. ¿Y qué pasó? Pues que se derrumbaron. Se derrumbaron. Una vez que crees que has llegado, entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Que te derrumbas. Eso yo estoy estudiando ahora bastante profundamente. La pintura románica aragonesa, yo se aparece perfectamente en un conjunto mural de una ermita muy pequeña de un pueblo del Pirineo que se llama Ruesta. Allí perfectamente te das cuenta, en más o menos de 1150, cuando miras aquellas pinturas, las miras muchas horas, intentas comprender el mensaje que te lanzan, ¿no? Que es un mensaje de optimismo, de entusiasmo, de triunfo. Ellos que te están diciendo, hemos construido la sociedad perfecta, hemos ganado. Se equivocaron completamente, ¿no? Solo a 150 kilómetros de allí había pinturas románicas que estaban demostrando cómo la voluntad de poder se manifestaba dentro del arte románico, en algunas iglesias más arriba. Bueno, entonces, cuando se considera que hay un punto de llegada que nos satisface, entonces estamos perdidos. La humanidad siempre avanzará hacia metas quizás superiores, quizás sí, pero nunca puede encontrarse ninguna situación perfecta. Porque si se encontrase una situación perfecta, los seres humanos serían imperfectos, puesto que ya no tendrían metas por las que luchar, objetivos por los que sacrificarse. Supongamos que hubiera una sociedad perfecta. No podrían ser perfectos los seres humanos, porque nuestra perfección se amplía con nuestro compromiso y con nuestro esfuerzo diario. Por lo tanto, en realidad, el único valor absoluto, a mi entender, es el del esfuerzo, porque es a través del esfuerzo como nos realizamos constantemente. Entonces, a través del esfuerzo nos vamos mejorando la sociedad. Una idea optimista de la historia, me voy a permitir por un momento ser optimista, sería que la historia fuera un ascenso en el esfuerzo y en los estadios. Se conseguiría a través de un esfuerzo a un estadio, pero luego, de nuevo, habría que hacer una crítica de lo logrado para acceder a otro estadio superior. Y una vez que se lograra eso, de nuevo otra consideración crítica y marcarse otras metas. De tal manera que fuera una realización de metas sucesivas. Eso en la historia puede pasar o puede no pasar, pero a mí me parece que es muy importante en la vida humana, en la vida de cada cual. Si cada vez que conseguimos algo, lo que tenemos que hacer es inmediatamente someterlo a crítica, marcarnos nuevas metas para lograrla. Entonces la vida de la persona sería un proceso ascendente en su perfeccionamiento finito. Y estas son las cuestiones que a mí me suscitan el Beato y el Apocalipsis.